Carrera. Mira que estar yo aquí solo, sin ningún presentador, ya me vale. Ya me vale. ¿Nieves? Sube aquí conmigo, ¿no? Buenas tardes a todos. El que no me conozca es que no es amigo mío, ¿no? Soy Asencio Piqueras, un loco de la vida, un afortunado de estar aquí con todos vosotros. Se nota el cariño y el aprecio que me tenéis, y pensaréis que qué hago yo aquí con un libro de recetas de cocina, un libro de recetas de cocina casi obligado por mis hijos. Tantas veces me pedían, papá, libro de recetas de cocina. Por cierto, Mari Carmen, ¿te atreves a una cosa? Venga, va, ya, ven aquí. Ven aquí. Siéntate, que te voy a decir. Esto es un atraco. Le voy a pedir a ella que lea esta introducción que le hice yo al libro. Si lo leo yo, seguro que no. Hola, ¿se oye? Sí. Sí. Tenéis en vuestras manos la ilusión de mi familia y amigos, sobre todo mis hijos, Chencho, Almudena y Nieves. Llevan años diciéndome que hago un libro de las recetas que tantas veces se han comido. Pues muy a mi pesar lo hemos conseguido. Y digo a mi pesar que nunca me he considerado cocinero. Y sí, un amante por la cocina. Un apasionado por los fogones al que le cuesta muy poco meterse en la misma. Y sacar una sonrisa al ver el plato que les presento a los míos. Mi forma de cocinar es muy intuitiva. Llevo años, muchos, más de 60, viendo cocinar a los mejores, empezando por mi abuela, con la que conviví hasta el mismo día de su muerte. Menuda cocinera, la mejor sin duda, sin dejar de lado a mi madre, le venía en la sangre. Todo me lo enseñaba sin casi hablar, lo hacía tan fácil que el solo hecho de verla cortar el pan intuías la técnica. Me he metido en harinas tantas veces de pequeño que lo primero que recuerdo, con 6 años, fue una tarta de manzana, de una receta de un bote de leche condensada. Haceros una idea. Pero no todo fue fácil. Las he pasado canutas en mi soledad de estudiante, solo, en un Madrid de los años 70 que marcaba estilo. He descongelado filetes de lomo que con tanto mimo me preparaba mi madre, debajo del agua caliente. O cómo hice un arroz blanco con aceite solo. En fin, para aprender, equivocarse. También he cocinado para 200 personas, en una boda, un arroz con pollo y gambas, lloviendo a mares. Lo que sí he hecho siempre en la cocina, como en otras tantas cosas de mi vida, es ponerle toda la pasión de la que soy capaz. Ponerle técnica, de tantos vídeos y cocinas que he visitado. Y sobre todo, la imaginación, que te lleva a poner un plato en la mesa como a ti te gustaría que te lo pusieran. Han sido y son
un referente en mí, amigos como los chefs Inés José Nicolás, Nico, o Guillermo Rodríguez, Guille. No hay prisa en la cocina, siempre pendiente del fuego, siempre todas las cosas en su sitio y siempre pensando que porque se lo coman en unos minutos valió la pena las 5 horas tuyas cocinando. A disfrutar. Si quieres quedar, no te preocupes. Es una... En todas las recetas vais a encontrar al final de la receta esas dos palabras, a disfrutar. Me parece muy importante que la liturgia que tiene la comida sea para disfrutarla de ella. El trabajo que lleva la cocina, el trabajo que lleva la comida en la cocina, todo el esfuerzo del cocinero, el pensar qué es lo que va a preparar, qué es lo que tiene que diseñar para el día siguiente, pues que se disfruten 20 minutos, media hora, pues es un placer cuando los platos se quedan vacíos. Y qué mejor que hacer la comida que yo hago, es una cocina muy visual. Bien es cierto que no es el primero de los sentidos, el de la vista, el de la comida. En el sentido, por mucho que lo penséis, lo vais a dar cuenta. Es el olfato, ni siquiera es el gusto. Cuando vais a las 12:30 paseando por la acera y oléis a ese arroz, a esas habichuelas, ese es el primer sentido por el que nos entra la comida. Después viene, por supuesto, la vista y después y después el gusto. Los platos que yo he preparado aquí son 100 recetas estructuradas en 4 secciones, unas tapas que he preparado, porque siempre que cocino un plato me gusta hacer una tapa del plato, así que hay unas tapas, hay unos primeros platos muy variados, sobre todo muchas ensaladas, muy refrescantes, muy sencillas, muy aparatosas, muy espectaculares, pero muy sencillas de hacer. Y estas ensaladas siempre están muy bien equilibradas, muy bien combinadas. No podemos poner en un plato pescado, marisco, gorrino, monte y caza, no. Tienen que tener un sentido y una lógica. Hay mucha pasta también, ese hidrato de carbono que tanto le hace falta a las luchadoras de Muay Thai o a las que hacen, ¿cómo se llama esto? CrossFit. Pues luego tenéis unos primeros platos tremendamente sabrosos. Hay un plato diseñado, por lo menos yo lo aprendí de mi abuela, que era un empedrado de nuestra abuela Josefa. Y es un arroz con un poco de garbanzos y 2 trozos de jamón que me habían sobrado del día anterior. Son comidas de recursos. Hay unos segundos platos tremendamente maravillosos, pescados y carnes a elegir y a disfrutar de ellos. Y unos postres. Y luego al final del libro tenéis unos trucos curiosos. Por ejemplo, ha habido mucha polémica en el libro con la palabra ahogue. El 80% de la gente no sabía lo que decía, ¿verdad, Lucas? El famoso aceite de oliva virgen extra. Pero tenéis muchos trucos al final del libro para poder distinguir pues, un pimiento macho de una hembra. A lo mejor os asombra lo que estoy diciendo ahora mismo, pero no tienen el mismo sabor, no tienen la misma cocina, son para distintas cosas. Vais a descubrir muchas curiosidades también. Y bueno, pues 100 recetas que podrían haber salido perfectamente 500, que las hay en 100. Así que he disfrutado muchísimo haciendo este libro. Es un trabajo también tremendo, porque el libro, los textos son fáciles de hacer. Como me decía un día, Nieves, hazme una receta, escríbeme la receta de las lentejas o de un arroz blanco, ¿te acuerdas? Pues eso es sencillo, pero luego había que buscar la parte visual, la parte de la fotografía, esa imagen que sea muy llamativa y que cuando abras el libro por la hoja que queráis, veáis un plato increíble, que os lleve enseguida a hacerlo. Y veréis que la composición de las recetas están escritas de tal forma que cualquier persona que no le guste la cocina sea capaz de paso a paso hacerlo. Las medidas típicas que te ponen los cocineros, muchos libros de cocina, 100 gramos de tal, yo digo un puñado, y un puñado es un puñado, y una pizca es lo que coge entre 2 dedos, y es sencillo, y el paso a paso es quizá lo práctico que tenga este libro, que es sencillo para hacerlo cualquiera. Y poco más,
vais a disfrutar mucho, vais a disfrutar o vais a meter en la cocina. Os vais a meter en la cocina, sobre todo yendo a comprar lo que vais a preparar, que vais a tener en la imaginación esa receta que queréis hacer y vais a decir, me hace falta un tomate maduro, un tomate verde, un tomate rat, un tomate más dulce, un tomate más ácido, según para la receta que vais a hacer. Y os vais a disfrutar en el mercado, en esas fruterías, en esas verdulerías, en esa carne, en ese pescado, que a mí me encanta. Es una pasión ir a los mercados, a tratar con el que te va a atender a ti, con esa delicadeza que siempre tienen ellos. Que te limpien un pescado, están deseando hacerlo. Parece que no, pero están deseando hacerlo. Pasa que no se lo pedimos con esa delicadeza que hay que pedir las cosas, pero si las pides con gusto y con educación, el pescatero está deseando limpiarte el pescado, quitarte las espinas y preparártelo como quieras, o una carne. Y de verdad que tienen que buscar su negocio, y si no le dices dame un kilo de carne, pues te van a dar lo que ellos mejor que tengan, al ganar dinero. Pero son gente que hay que darles el valor que se merece. A los fruteros, buscar la fruta siempre de temporada, la que mejor esté de precio en ese momento, las verduras, benditas verduras, buscar las que hay, pues esas alcachofas que hemos tenido este invierno, espectaculares. Hay unos platos de alcachofas que quitan el sentido, ¿verdad, María Carmen? Hay técnicas de cocción de las verduras. No se puede meter un brócoli en una olla con agua caliente y tenerlo media hora. El brócoli te lo cargas. O no se puede meter una alcachofa, pues eso, una hora de cocción y no te comes nada. Bébete el caldo, en todo caso. Tira la alcachofa y te bebes el caldo de la cocción. Ahí explico cada una de las recetas, qué técnica empleo en cada una de la comida que hago, por ejemplo, la famosa bechamel, que tanto le cuesta a la gente hacerla, que es lo más sencillo del mundo, ¿verdad, Chus? Una vez que sabéis hacerla. Pero cuando te la explican y te la enseñan, y yo creo que lo cuento bastante sencillo, pues es fácil de hacer. Luego, palabras técnicas, pues las he utilizado porque la cocina también las tiene. Pues que es una brunoise, que es un corte indiana, que es un roux. Son cosas que te van sobrando poco a poco, pero cada vez las tenemos o las debemos de utilizar un poquito más. Pero todo está explicado y referenciado. Y sí me gustaría que si tenéis alguna pregunta, dudas, dentro de mi conocimiento, son muchos años cocinando, pero si puedo responder a algunas preguntas que tengáis, pues lo voy a hacer con mucho gusto. Sí, mira, yo te estaba diciendo, el corte que con el nombre de ¿todo eso no se comida? Todo eso lo explico. El corte en juliana, pues es el típico corte con un cuchillo cebollero que cortas líneas finas en una cebolla o en un pimiento, vas cortando paralelamente. El corte en brunoise, que es otro de los cortes típicos, pues es en cuadraditos chiquitines. Primero haces una juliana, le das la vuelta a la verdura o a la fruta o a lo que estés cortando, o a la carne o al pescado, y cortas al revés y haces cuadraditos chiquitos. Está aquí puesto. ¿Y qué es un roux? Bueno, pues un roux es la base de cualquier tipo de salsa. Es la cocción de una harina. Y lo podéis hacer con una mantequilla o con aceite. Eso se te queda hecho en una especie de masa compacta, que si después le echas leche te harás una pequeña bechamel, y si le echas un caldo, pues harás una crema de cualquier cosa. Un caldo de agua, un caldo de verdura. Es la base de la salsa. Todo lo explico. Me gusta mucho cocinar con especies, pero especies, en casa tengo un cacharro, una bandeja grandísima y me hará 20 y tantas especies distintas, pero suelo utilizar siempre las más clásicas: el tomillo, el romero, la albahaca, el perejil, el ajo, lo más típico, el orégano, y esas son las bases de las especies que utilizo. Luego ya lo metemos en harina con los curry, con las especies indias o chinas o japonesas, pero no quiero complicar excesivamente la vida en la cocina en estos platos, porque no era mi intención hacer alta escuela, porque ni lo soy ni lo pretendo. Prefiero hacer pues esa crema de lentejas, en vez de una lenteja normal y corriente, pues una crema de lentejas con un parmesano. Vais a flipar. Y es hacer unas lentejas al cual añadís una ralladura de parmesano.
alucinante, algo espectacular. Bien, pues eso es lo que vais a tener en el libro, diversidad. Podéis elegir una receta de un primer plato, un segundo y un postre, y tenéis un menú hecho diario. Así que, por ahí va. ¿Qué más cosas que os pueda contar? Pues la portada, por ejemplo. Esta portada, ese día estaba haciendo, ¿cómo le llaman ahora? Un show cookie. Pues en un acto cultural en Murcia, donde en una especie de club social, un local preparado para dar eventos culturales, alternamos la música, la fotografía y la cocina. Hice una degustación de tapas, un compañero, un amigo, Cristóbal Terrer, tenía una exposición de fotografía brutal, y otra chica, el grupo Hazard, hizo un concierto de piano y de saxo. Fue algo tremendo. Y estas tapas que hay ahí, algunas fueron diseños especiales para aquel día. Hice una tapa de un salmón con una crema de queso, y encima puse unas huevas de mongol, una hueva de un pescado murciano muy típico, que es muy barata, pero es muy espectacular en boca y muy aparatosa, sobre una galleta salada. Y también está por ahí la receta. Así que también. Luego he diseñado tapas nuevas, la típica tapa murciana, ya que vivo en Murcia, pues diseñé la típica marinera hecha en la horquilla y encima una saladilla y una anchoa con boquerón, ¿no? Pues dije, vamos a darle una vuelta más a esta marinera famosa, ¿no? Y con Nico, con el chef del Rincón de Pepe, le dimos vueltas a la cabeza y sustituimos la famosa rosquilla de pan por un caquirucho o un canuto de pasta filo que horneamos un poquito, y luego dentro del caquirucho de este canuto de pasta filo, con una manga pastelera, colocamos la ensaladilla dentro, y en las puntas, en las dos puntas del canuto o en la cabeza del caquirucho, colocamos unas huevas de anchoa. Brutal. Visualmente espectacular, pero en boca tremendo. Y bueno, te estás comiendo una típica marinera murciana. Pero también se me ocurrió un día, haciendo unos gazpachos, hacer la tapa del gazpacho. Nadie la ha hecho. Una tapa de gazpachos. Pues la tenéis hecha también por ahí. Así que he ido innovando algo, mucha imaginación. Creo que quería una vez también unas empanadillas, no tenía otra cosa, y le metí un pimiento a saber. Nada más. Nada más. Una empanadilla de pimiento. Hay una receta que son unas empanadillas de nocilla, que es un invento no mío, pero sí se lo he copiado a Pepe, que es el cocinero de la cafetería JJ, que tiene la receta ahí al lado, subiendo a la purísima, la que es San Agustín. Y es una receta que un día me la presentó, me dejó asombrado, y hasta que le tuve que descubrir, me tuvo que contar cómo se hacía esa empanadilla. Una empanadilla de nocilla es complicado, porque para poder freír la nocilla y que no se te haga una castaña, pues habría que hacerle algo, ¿no? Él me descubrió que había congelado antes la receta, y en la oblea de la empanadilla puso una boca de nocilla congelada completamente. La cerró, la barnizó con huevo, 30 segundos en el aceite hirviendo, la saca y le pones azúcar y canela por encima de esa empanadilla. La nocilla se termina de descongelar, no está caliente, está fría, y por fuera está caliente la oblea. Es una delicia. Se puede hacer en el horno canaria. ¿Cómo vas a hacer eso en el horno? No se te hace como Ahora de las empanadillas que acabo de ver. Claro, pero esa empanadilla tienes que freírla, porque la temperatura que tiene que coger muy rápida la oblea tiene que ser con aceite, no se lo das en el horno. Los murcianos intentan con su papanajote ser los maestros. Y hubo uno que intentó hacer el papanajote, sí, Sonia, más que es cierto, lo hacen muy bien. Y hubo un cocinero de allí, lo intentó hacer, en vez de con la masa, lo intentó hacer con chocolate, sí, por carajo. Le tuve que explicar que había que congelarlo. En fin, pues poco más me gustaría contaros. Si tenéis preguntas, intentar resolverlas. El libro, ya os digo, que tiene muchas curiosidades, muchas, y vais a disfrutar mucho. Trucos ahí al final, todo. Por ejemplo, estuve trabajando
yo no le puedo llamar trabajo a eso. Estuve colaborando con la ONCE en Murcia. Me pidió una señora un día en el mercado, me oyó hablar de recetas de cocina y me pidió si yo podía colaborar con la ONCE enseñándole a los invidentes a cocinar. Como soy un arriesgado, les dije que sí. Cuando pensé que había dicho que sí, pues ¿dónde te metes, Chencho? Que vas a cocinar con fuego y con filos. Pues salió un libro de cocina hecho por ellos, ayudado por nosotros, y se llama Cocina con Sentido, y hecho por los ciegos. Y fue una de las cosas que más me disfrutó, enseñando a cocinar y enseñándole muchas técnicas a un invidente que le da miedo hasta acercarse a la cocina porque sabe que se puede quemar. O si le enseñas a cocinar con ciegos no es nada diferente, pero no me parece. Y aquello disfruté mucho porque había muchas curiosidades que yo me enseñaba aquí. Por ejemplo, algo que para nosotros es muy fácil, poner la sartén en el centro del fuego. Con ciegos es casi imposible. Y tienen que utilizar técnicas para poder centrarla y que se cocine bien lo que estén haciendo. Recetas o trucos como cuando hagáis un huevo frito, el huevo no lo echéis al aceite cuando el huevo esté muy frío. Si vais a hacer huevos, sacarlo media hora antes que se atempere, porque así no os va a saltar el aceite. El aceite os salta cuando echéis un huevo porque el huevo está muy frío y ese frío que tiene es humedad, y el agua con el aceite caliente es lo peor que hay. Salta la gota de agua, se rompe y os saltan los quemas. Pero no os quema el aceite, os quema la gota de agua. Cuando quemáis cuando echáis agua al aceite, no os quema el aceite, quema el agua. Pues eso también es otra técnica que le tuve que enseñar a los invidentes, o por ejemplo a poder cocinar, a poder cortar con un cuchillo de chef, un cuchillo cebollero, un cuchillo grande. Cuanto más fino, cuanto más afilado esté el cuchillo, menos te va a cortar, menos fuerza tiene que hacer. El sol se desliza. No cortéis estirando, cortar. No apretéis, deslizar, de un solo corte. El cuchillo muy afilado por la zona. Y siempre las manos hacia adentro, usar los nudillos quien choque con el cuchillo, no las uñas, sino los nudillos. Nunca os cortaréis. De todas formas, alguna vez se te puede ocurrir. Si el otro día Carlos Arguiñano se marcó la chulería de coger media cebolla y con su cuchillo de arcos empezar a dar cortes. Voy a ver si consigo 35 cortes. Bueno, y yo 4. Al día siguiente lo hice 37. Bueno, no me engañan ni Carlos Arguiñano. Bueno, son retos que solamente me pongo yo. Pero bueno, son técnicas que tenemos que ir aprendiendo. Yo recuerdo en una comida de la familia tuve que partir, creo que eran 15 kilos de champiñón. 15 kilos de champiñones en champiñones a cortar, pues o lo haces deprisa o te puede pasar el día. Bueno, pues es cuestión de tiempo y de, sobre todo, cariño. En la cocina no hay reloj para ti, hay el reloj para cocinar, pero no tiene tiempo. Hay que echarle mucho tiempo, mucho cariño, mucha dedicación, mucho amor. Unas lentejas que duran 3 horas, os las coméis mejor que si unas lentejas las hacéis en olla express. Entiendo que a veces la vida, nuestro ritmo de vida, nos hace ir a una velocidad que no nos permite tener tiempo para poder cocinar. Pero si un sábado y un domingo permitís los placeres de entrar en la cocina y hacer una tortilla de patatas y tardáis hora y media en hacerla, como la que tardo yo, que pocho la patata por un lado, la cebolla por otro, que discusiones con la tortilla de patata con cebolla, las hay todas, pero yo pocho cebolla por otro sitio y después separo las claras de los huevos. Imaginaros qué tortilla, pues me lleva 1 hora y media hacerla, pero es una delicia. No sé qué más contaros, que le echéis cariño, que le echéis amor, que le pongáis mucha pasión y mucha imaginación a ese lugar que nos pasamos casi 8 horas los que amamos la cocina. 8 horas en la cama, 8 horas en la cocina y 8 horas por ahí. Poco más, preguntas las que podáis. Ángela. ¿Alguna receta que te haya salido mal? Muchas. Mal de decir esto no se puede comer. Muchas, pero muchísimas. ¿Por qué? Porque he ido innovando y he hecho
Bueno, recetas de equivocarme, claro, joder, pero si hice una vez un arroz con aceite solo, sin echarle agua. Pues imagínate lo que salió. Estaría bueno, ¿verdad? Estaría bueno. Bueno, mi padre le echó una vez salazán, y se lo comió. No le dijo a nadie, mi madre se lo comió. Se tragó su error. Sí, me han salido comidas mal, claro que me han salido muchas mal. Y por errores a veces, porque no estoy pendiente de la cocina. Y el otro día unas simples lentejas se me secaron. Pues cuando veas que se te están quemando unas lentejas y te das cuenta por el olor enseguida, porque no has estado pendiente de la cocina todo el tiempo y huele un poquito, enseguida lo que tenéis que hacer es quitarlas del fuego rápido y sin rascar nada esa cacerola, sin rascar nada, vaciarla en otra cacerola. Esa lenteja que queda suelta. Le echáis una pastilla de verduras o de carne, un poquito de agua y a cocer otra vez flojito y no se nota el sabor. Es un recurso si lo tenéis que tirar todas las lentejas. Y si ya sé por qué te ríes. Sí, porque más de 4 veces han ido las lentejas enteras al cubo de la basura. ¿Y siempre te salen igual? Sí, siempre me salen todas las comidas que yo hago, tienen mi sello. No sé, la pizza o la pasta con carne que suelo hacer, esa boloñesa, siempre el tomate y la carne tienen siempre el mismo sabor, siempre hecho en proporciones, pero siempre hago lo mismo. La anécdota que cuento en la introducción, que les di de comer en una boda a 200 personas una paella y lloviendo a mares, como estaba cayendo, pues es uno de los grandes retos que yo he tenido en mi vida. Imaginaos una paella que tenía que ser 2 metros de diámetro y lloviendo a mares. Pues en cuanto vi que estaba lloviendo, ya le dije al de la boda que se casaba, digo, tranquilo que la paella va a salir buena. Y cuando empecé a hacerla, lo primero que hice fue colocar un cubo a mi lado, vacío. Y le dije, dejar el cubo ahí que está cumpliendo su función. Que hace hacer el sofrito, la base con el aceite, el tomate. Y cuando he hecho el arroz, lo sofrío, y ahora hay que echar el agua. Digo, hay que descontar el agua que ya lleva la paella, que es en proporción a la que hay en la paella. Sabiendo la que tenía el cubo, sabía la que ya le había caído a la paella, porque seguía lloviendo. Y ese agua había que descontar. Hasta ese pequeño detalle había que tener pendiente. Y la paella os aseguro que la cuadré. Hay fotos. Haciendo la paella, el cubo al lado y después sirviéndola. Y estaba riquísimo. Así que todo es cuestión de proporciones. No tengáis miedo para hacer para 1 o para 100. Si hay que hacer para 100, pues son 10 kilos de arroz. 100 gramos por barba, siempre cuadra. Las medidas, otra de las cosas que sí que pongo cuando hagáis arroz, no seáis tacaños en el arroz. Si la medida que suelen decir que son 2 puñados o 1 puñado, pues pesarlo. Merece la pena pesar el arroz simple. ¿Por qué? Porque es preferible que te sobren 3 granos de arroz en el plato a no que te falten 5 en la paella. Te da mucho coraje y me ya comí una cucharada, pues 3 granos más de arroz no van a ningún lado y te deja una buena satisfacción al terminar. ¿Alguna pregunta? No necesitaba presentar. ¿Cuál es tu receta favorita de libro? Hay una que sale con mucho amor, descubrirla. Hay una que sale con mucho amor. Me gusta, de verdad que me gusta cocinar todo. Y no tengo ninguna que no me atreva a hacerla. Bueno, hay una cosa que no voy a cocinar en mi vida, que son los callos a la madre. Luego explicaría por qué, si queréis, pero si no, nunca lo voy a hacer. Y si es posible que ni lo puedo. Tú te ríes, José Luis, pero es que no puedo con eso. Es una anécdota que tengo de cuando era joven, en un campamento, y los callos no. El resto todo. Puedo hacer cualquier tipo de variaciones, de arroces, de pastas, o de pescados, o de carnes, o de verduras que me encantan mucho. Hay un ravioli, creo que hay un ravioli hecho. Ravioli es una palabra italiana que significa liar algo. Así que el ravioli no hace falta que lo hagáis de pasta, lo podéis hacer, por ejemplo, de berenjena o de calabacín. Si lo cortáis muy fino, eso envolvéis algo dentro, eso se llama un ravioli también.
Dentro le metéis carne, pescado, otro tipo de verdura y lo cocináis. Eso es un ravioli también. Pues me encanta hacer variaciones con los calabacines, por ejemplo, o con las berenjenas, de tantos colores hay, de cualquiera de ellas es bueno. Los pimientos, desde el blanco hasta el negro, hay amarillos, rojos, verdes, y todo está en función de la luz y del tiempo. Un pimiento verde no es rojo, pues blanco como antes. Todos los pimientos serán rojos al final. ¿Verdad, José Luis? ¿Y el amarillo? Y el amarillo, pues lo mismo que los espárragos. Los espárragos blancos son blancos porque están debajo de la tierra. No les ha dado el sol nunca. Entonces, por eso son blancos. Si el espárrago le quitas el caballo de tierra y lo dejas al aire, ese espárrago gordo, hermoso, el navarro, típico, pues se volverá de color verde. Perderá mucho sabor también. El pimiento amarillo le da menos la luz. Pescados azules de pescados blancos. Para nosotros sí lo vemos, pero el ciego es complicado. Tiene que tocarlo. Tiene que tocar la cola. Si no, no descubrirá nunca si se está comiendo una sardina o una verdura. Pues todas las colas que sean abiertas, en V, todos son azules. Todos. Y todas las colas que sean de esta forma, redondas, todos son blancos. Ya lo tienes. Ya tienes la solución. Mande, Sara. Sé hacer gachas. Claro que sí. Y sé hacer el ajo matadero. Y el otro día de las tascaburras, el otro día mi amigo Guille, que Guille sí lo conocéis muchísimo, que era el que tenía una taberna de pinchos, se llamaba De Pinchos, justo ahí claro. Pues Guille era el dueño, es un íntimo amigo personal mío, y el otro día en su canal de YouTube, por cierto, un pelotazo de canal, con 300 y pico mil seguidores que tiene, hizo una receta mía que hizo las tascaburras, paso a paso, y lo tenéis en el canal de YouTube, así que ese tascaburras es de 10. La gente se ha asombrado que las tascaburras que yo hice le pusiera miga de pan. Hay gente que es una locura, no lo entiende una tascaburras con miga de pan, y yo lo hice con miga. Y él lo hizo tal cual, así que tenéis el vídeo y el paso a paso, y desde luego que es una verdadera delicia. Es de las comidas. Sí, mucha gente. Por ejemplo, hay una ajioli que yo hago y le llamo ajioli porque me da la gana, y que me lo diga la raíz, ¿no? Yo le pongo patata a la ajioli, y hay gente que eso es un sacrilegio. Sí, yo lo hago a mano. El de mortero, pues yo le pongo patata. Claro. Pues me han dicho que es un sacrilegio, y me lo han dicho cocineros. Digo que te dé. En todos los sitios tienen su receta particular y hay que respetar. Igual que yo entiendo que el ajioli, que lo sé hacer a mortero, ojo, con solo aceite y la yema de huevo, lo sé hacer, pero también lo sé hacer con patata y con lo que sea. Pero hay que respetar que los ajos son distintos, las comidas son distintas en cualquier región de España. Gracias a Dios hay una variedad tan grande que podemos comer y disfrutar en todos los sitios de España. Bien es cierto que según en la zona que estemos, influye mucho las temperaturas y el clima. El mar te lleva unas comidas y una tierra dura y seca como puede ser Soria o Ávila, pues te lleva un tipo de comida. No le des a un malagueño con su pescadito frito, no le des una tascaburras, un ajo o unos gazpachos manchegos porque no los entiende. Cuando yo hice unos gazpachos, pues se volvieron locos porque no entendían que llevara carne. Los gazpachos llevan tomate y pimiento, casi. Esos son los viudos. Los viudos, sí, los viudos. He aprendido también mucho de José Andrés, el famoso cocinero que ahora está en Washington, que un día le darán el Nobel de la Paz, casi seguro, y si no, pues poco le va a faltar, es premio Príncipe de Asturias. Y tuvo un programa en televisión española donde él traía un invitado. El invitado traía algo para cocinar y él hacía la comida con los alimentos que traía el invitado. Y mientras tanto había una charla, media hora, y él hacía una tapa, una comida, y de esa comida hacía la tapa. Yo aprendí eso de él, y cuando viví con mi madre, cuando me vine de Barcelona, mi madre comía todos los días una comida distinta y una tapa de esa comida distinta. Durante 4 o 5 años no comió nunca la misma comida.
Nunca le repetí, hay que echarle repetí, imaginación. Y muchas mañanas a las 12:30 no sabía lo que iba a hacer de comer. Llegaba a mirar el frigorífico, digo, imaginación al poder. Y ahí salían cosas. Eso me pasa a mí también. Me salen unos bocadillos. Los bocadillos, ha sacado un buen tema. Los bocadillos. Un simple bocadillo podéis hacer una verdadera obra de arte. A mí, cuando me quedo solo en casa, porque Maricarmen se quiere trabajar o tiene algo que hacer o va a comer con su madre y su hermano y me quedo yo en casa, me gusta comer los bocadillos. Y os aseguro que mis bocadillos son historianos. Porque no me hago un bocadillo normal y corriente de salchicha. Que sí, pero además le pongo algo. O le pongo una rodaja de tomate, o le pongo una lámina de queso, o le pongo un buen chorrón de aceite. Lo mejor. Y si fuese el mismo bocadillo, me hago un primero, un segundo y un tercero. ¿Tres bocadillos? No, dentro hay algo que me lleve a un primero, a un segundo y a un tercero. Entonces, te doy imaginación y lo disfruto más. Tomo mi cervecita fría en mi copa y con Simonita también. ¿Alguna preguntita? May, ¿qué te hago? Venga, la pimienta sopandino. A ver, ¿Eh? la pimienta sopandino. ¿Qué piensas de sopandino? Ah, con vino y azúcar. Hombre, por Dios, voy a más. No solamente pan, vino y azúcar. Mi abuelo Aníbal tenía otra costumbre mucho más bonita. Cogió una magdalena de San Luis, de la calle San Antón con la calle Pablo Medina. Había una pequeña confitería ahí, muy famosa por cierto, tú te acordarás, José Luis, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Le metía el dedo en el centro y como llevaba su cápsula de papel, la llenaba de vino, enterita. El otro día me contaban que le metían pimientas a los pollos que cuando nacían y que no se movían mucho, le metían una pimienta y salía el pollo zumando. Pues eso hacía mi abuelo. Se cascaba un sopambino, llenaba la magdalena de vino, pero después de día, con Macía y con José María, traerse una bandeja y acabar con la boca. Me estoy dirigiendo a mi primo mío, lo tengo enfrente que la borra y digo, señor, si hicieron una gesta, que yo tendría por 9 años, 7 años, 8 años. Pues fíjate, de verdad que, claro, luego te das cuenta y dices, es que esto está bueno. No llevaba azúcar, llevaba un azúcar glass por encima de aquella magdalena, como la recuerdo. Claro, ya el dedo que nada, estaba buenísimo, qué leche. Como al kiwi, que yo le pongo un chorreón de miel. Al kiwi le pongo miel. A la fresa le pongo miel. ¿Alguna cosita? ¿Preguntas? ¿Sabes hacer las fresas con pimienta? Sí, con chocolate. Sí. ¿Sabes qué las hace fenomenal, Maribel? Ah, sí. Anda. Claro. El combinar las pimientas. Sí, ya verás, combinar la pimienta y la sal con lo dulce va de escándalo. Hay chocolates a la pimienta y a la sal que te quitan el hipo. Y cualquier fruta que la puedas adornar con otra cosa, cambiarle la lógica es fundamental. Freír la fruta. Freírla, ponerla a la plancha la fruta, le vais a dar otro punto, no quemarla. Pero cortar una manzana en láminas y dejarla caer en la plancha, una gota de mantequilla por encima y adentro, eso es otra cosa, otro nivel. El azúcar moreno, utilizarlo, también el blanco, pero utilizarlo también el azúcar moreno, le dais otro punto. Sales en casa, pues es fácil que haya 6 o 7 tipos de sales distintas, porque cada cual tiene su porqué. A un pescado blanco necesita una sal, a una carne una sal gruesa, sal del Himalaya o sal de escamas. Ponerla siempre al final, nunca la pongáis al principio porque le va a hacer perder el agua a la carne. ¿Sí? ¿No me preguntáis? ¿No os queda ningún recurso? Por ahí. Sí, hay varias.
pero hay una receta muy típica que son las migas murcianas. En Murcia, cada vez que llueve o hace frío, los platos de migas, pero las migas de allí las hacen con harina y con una serie de embutidos muy concretos. Bueno, pues las migas manchecas también las hacemos con pan, ¿verdad? Y mojado y muy rico que nos sale, con uva y con ajo y con... Bueno, pues he mezclado en el mismo plato, en la misma bandeja, esa fusión manchego-murciana y el contundente. Meterle ese embutido que le ponen los murcianos a la uva o a la sardina que le ponemos nosotros, asombra. Meterte en la boca un poco de migas, un poco de morcón y a la vez un grano de uva, te hace pensar otra cosa en la cabeza. Luego hay una cosa que quizá tenga estabilidad, es memoria. Tengo memoria de lo que huelo y lo que saboreo. Si yo huelo algo que ya lo olí hace 40 años, me acuerdo del sitio y de qué. Y eso va muy bien para cuando tienes que combinar en tu cabeza un plato. Sabes que no te equivocas porque has ido recogiendo elementos y sabes que esa fusión te va a dar algo bueno. Me cuesta menos trabajo ahora experimentar. Lo elaboro rápido, pero hasta que no tengo el plato diseñado en la cabeza no lo voy a hacer. Y a veces, sobre la marcha, voy transformando la presentación. Todos los platos que tenéis en el libro, todos, y otros miles más, es la comida diaria que comemos Maricarmen y yo, o la que comíamos antes. Es la comida diaria. Yo como así en casa. Lo siento, pero tengo ese tiempo, este gusto, este placer, este cariño por la cocina y presento mis platos como a mí me gustaría que en el mejor restaurante del mundo me los presentaran. Quizá lo haría mucho mejor, pero esta es mi cocina. Poco más. Daros las gracias a todos por venir. Es un placer teneros, que me acompañéis hoy. Para mí es importante. Este libro tiene mucho cariño, así que lo disfrutéis. Y si queréis que os dedique el libro a quien no lo haya hecho, pues estoy aquí para ello. Que como decía aquel, aquí he venido a hablar de mi libro y a venderlo.
foto de la que está agachada, sí, y la bonita que está en la... No pares. Y nada, era eso, prepararte a ver qué te toca llevar. Realmente, vamos, verlo y hay que tener la salida, cancelar la quita. Saré, pero cancela el total. No, una quinta. Es que también me ha dicho, el de Sareb, que bueno, que Sareb es Altamira, que es la que es de Santander, que ellos que mandan a un procurador para coger el cheque, porque el vendedor ahora lo cheque, pero luego el notario de Madrid se pone de acuerdo con otros para
Pero claro, eso... De preguntar. Es que la escritura del administrador del lago, coño, no la encuentro. Me había llamado al colegio de Italia y me han dicho que la lleva de Pedro Nieto como protocolo y Eva Pedraza, Eva, ¿no? La notaria. Externa, ¿no? Vale. Pero entonces, tengo que... Sí, porque para pedir un original tengo que ir a la paterna.
Ah,
en Sevilla, me enseñaron. Cocina, huevo hervido, un tipo de sencillez, tontería, pero la reflexión más internacional, fresca de aquí, cocina de y claro, el resto que viene, que pueda haber, si encima no te Vamos, ya.